Ya. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Gracias. Hemos quedado acá, ¿verdad? Hicimos ya, chicos, esto. Espérenme un cachito. Ya hicimos la titulación de aminoácidos, ¿verdad? Esto ya hicimos, ¿verdad? El punto isoeléctrico, etcétera, ¿sí? Chicos, estoy dudando de esta mi anotación. No, aquí está, grupo 300, el 21, habíamos quedado acá. Si ya hemos hecho esto, hicimos ya el punto isoeléctrico, no recuerdo ahorita, espérenme. Caramba. Tengo anotado aquí, el 21 de mayo habíamos quedado en esto, que la carga. No sé si hemos hecho esto, estoy con duda. Decir esto, ese complemento que les he dado, ¿ya lo hemos hecho? Yujú, chicos. El complemento, ¿no, doctor? ¿No hemos hecho este cálculo de punto isoeléctrico? Todo esto, chicos, ¿no hemos hecho? Caramba. Sí, hola, ¿no hemos hecho, chicos? Entonces, bueno, a ver, voy a asumir que no hemos hecho, chicos. Voy a repetir si es que lo hemos hecho. Espérenme un cachito. Ya, entonces, a ver, vamos a volver un poco más atrás. Estamos en que los aminoácidos, los aminoácidos tienen propiedades iónicas. ¿Qué importancia tiene saber eso? Todos los aminoácidos, hemos dicho, ¿verdad? Que tienen un grupo, desde aquí voy a comenzar, que tiene un grupo alfa-carboxilo y un grupo alfa-amino. Cada uno de estos grupos, todos tienen esto. Y en lo que se diferencia uno de 8 es en la naturaleza del grupo R. Entonces, el grupo carboxilo más o menos tiene un pK, el alfa carboxilo tiene un valor de pK próximo a 2 y el grupo alfa amino tiene un pK próximo a 10. Es de esperar que a pH fisiológico, chicos, recuerdan que es el pH fisiológico, es un intervalo de pH que es, digamos, compatible con la vida. Entonces, entre 6, 5 y 8 es de esperar que este carboxilo, 6, 5 y 8 está por encima de 2. Entonces, es de esperar que el grupo carboxilo esté como carboxilato y el grupo amino, dado que este pH es más ácido respecto a 10, pues esté cargado positivamente. Y entonces, cuando el grupo carboxilo está cargado negativamente y el grupo amino positivamente, estamos todavía un poco haciendo caso omiso a esto, ¿no? Pero cuando tenga carga neta 0, se denomina suiterión. Cuando un aminoácido tiene carga neta 0, se denomina suiterión. Ahora, ¿cómo y en qué grado se ionizan? Por ejemplo, vamos a pasar directo de esto, no, vamos a pasarnos directamente a cómo se ionizan los aminoácidos. Espérenme. Aquí. Ya les compartí estas diapositivas. Entonces, vamos a ver, ecuaciones y gráficos de titulación de aminoácidos. ¿Cómo y en qué grado se ionizan los aminoácidos? Pues los aminoácidos, el grado de ionización total va a depender del grupo R. Bueno, también depende de los grupos carboxilo y carbonilo, ¿no? Pero la ionización total va a depender de R. Cada grupo ionizable tiene su propio valor de pK. Ver la tabla, dice, ¿verdad? Veamos, a ver un cachito. Aquí. Si nos fijamos la tabla, estas tablas, fíjense, cada aminoácido tiene su propio valor de pK. Por ejemplo, este aminoácido, la serina, vamos más atrás. Por ejemplo, la glicina tiene su valor de pK. Podemos ver que el grupo alfa-amino y alfa-carboxilo, que en este caso se entiende, ¿verdad, chicos? Que eso es común para todos. Y lo único que varían es en la estructura de R. Entonces, por ejemplo, los aminoácidos alifáticos tendrán un grupo alfa-amino y un grupo alfa-carboxilo. Y este alfa-carboxilo tendrá su propio valor de pK. Por ejemplo, para la glicina será 232. Y el pK del grupo amonio es 9,6 para la glicina. Y así para la leucina, por ejemplo, es 236 y 9,60. Se parece mucho porque, bueno, no hay
posibilidad de, digamos, de pK en las estructuras en R. Pero, por ejemplo, ahí vámonos aquí, aminoácidos ácidos, como el ácido aspartico, por ejemplo, tiene su propio valor del grupo carboxilo, que es 209, y del grupo amino, alfa-amino 982. Pero aquí hay otro grupo, un grupo carboxilo, en consecuencia habrá un valor de pK en R. Entonces, a eso se refiere de que cada grupo ionizable tendrá su propio valor de pK. Volvamos a aquí. Entonces, cada grupo ionizable tiene su propio valor de pK. Si analizamos la ionización, por ejemplo, veamos como un ejemplo simple todavía. Por ejemplo, si tuviéramos al aminoácido a un pH ácido, el grupo carboxilo va a estar como carboxilo y el grupo amino va a estar como amonio. La carga neta de esta estructura aquí es +1. Si esta estructura le añadíamos, si esta molécula le añadimos hidróxido de sodio, es lógico pensar que este grupo carboxilo va a donar un protón, se va a transformar en grupo carboxilato. Entonces tendríamos la base conjugada de este grupo carboxilo como carboxilato. Y en este momento, nuevamente, esta estructura tiene una carga neta de 0. Estamos haciendo caso omiso todavía de R. Si recordamos que es el pK, recordando, chicos, el pK es un valor de pH en el cual un grupo ionizable se encuentra la mitad como ácido y la otra mitad como base conjugada. Una definición tanto matemática que ustedes deben saber es que el pK es el logaritmo negativo de la constante de acidez. Pero esto no es muy clara, esta definición, en sentido de que no es operacionable. Un dato más operacionable es este, que el pK es un valor de pH, subrayen eso. Pero no es cualquier valor de pH, sino un valor de pH en el que el grupo ionizable se encuentra la mitad como ácido y la otra mitad como base conjugada. ¿Esto de dónde sale esta definición? Pues sale de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Esto ya hemos visto, estamos repasando. No hemos visto. Se demuestra acudiendo a la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Por ejemplo, ustedes recuerdan que esta es la ecuación de Henderson y Hasselbalch. ¿De dónde sale que pK es un valor de pH? Pero un valor de pH en el cual la concentración del ácido, fíjense mi cursor, del ácido y la base conjugada son iguales. Cuando estos dos sean iguales, sea cual sea su valor, esto va a valer 1. 5 sobre 5, 8 sobre 8, 0,8 sobre 0,8 siempre va a ser 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Entonces, esto se transforma en 0. De ahí surge que pH es igual a pK. Por eso viene esta definición, ¿no? Que el pK es un valor de pH en el cual la concentración del ácido y la base conjugada son iguales. A su vez, recordemos, ¿verdad?, que cuanto más bajo es el valor de pK, el ácido es más fuerte. Ahora, en función de los valores de pK y los grupos ionizables, los aminoácidos pueden quedar cargados positivamente, negativamente o no tener carga. ¿Cómo podemos analizar eso? Alguien está queriendo entrar, creo. Sí, dime, Williams. Williams, has levantado la mano, ¿me puedes decir? Williams, yuhu. Bueno, se había equivocado Williams. Bueno, entonces, a ver. Vamos a hacer la titulación. ¿Cómo podemos saber si decimos que un valor de pK es un valor de pH, pero no cualquier valor de pH, sino aquel en el cual la concentración del ácido y la base conjugada son iguales? ¿En qué momento puedo saber yo que ocurre eso? ¿En qué momento puedo yo saber, repito, que la concentración del ácido y la base conjugada van a ser iguales? El único procedimiento que me permitiría hacer eso es titulando. Titulando y midiendo el pH con cada añadido de la base que se añada. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, veamos en ecuaciones. Titulación de la valina, un aminoácido muy simple. Vamos a titular con una base. Imaginemos que tenemos 100 moléculas de valina, solo para explicar, 100 moléculas de valina, que cuando están en solución, su carga neta, en este caso de la valina, va a ser 0.
el carboxilo como el grupo carboxilo como carboxilato, el amino como amonio. Carga neta 0. Si quisiera yo titular a así como este aminoácido con una base, solo podría titular al amonio, porque este ya estaría ionizado. Entonces, ¿qué se hace? Se añade un ácido. Y entonces el carboxilato se va a transformar en carboxilo. Ahora, ¿cuántos grupos ionizables tengo? Este y este, que pueden ser titulados con una base. Entonces, se añade, ahorita tendré qué cosa, 100 moléculas también, y la carga neta de esta molécula va a ser más 1. Está claro eso, ¿verdad? Porque es más 1 por este amonio. Luego, sí, por favor, si están levantando la mano, pueden hablar, chicos. No voy a interrumpir a cada rato. Doctora, este tema ya lo vimos. Eso quería decirle, William, pero me ha dicho que está mal su micrófono. Ay, gracias, que ya hemos visto. Qué bueno. Entonces, continuamos, pues, chicos. Por eso asumí que habíamos visto. Espérenme un cachito. Acá. Entonces, bueno, vámonos. Sí, con razón había puesto acá esto de acá. Ya habíamos visto el punto isoeléctrico también entonces, ¿verdad? Bueno, entonces hemos visto que es el punto isoeléctrico, ¿recuerdan? El punto isoeléctrico es un valor de pH en el que el aminoácido, el péptido o la proteína van a tener carga neta 0. Estaba dudando de esta mi anotación. Entonces, el punto isoeléctrico, repito, es un valor de pH en el que la proteína, el aminoácido o la proteína tendrán carga neta 0. Y se calcula, recuerdan, sacando la media de los valores de pK que están próximos a su iterión. Continuando con los aminoácidos, vamos a ver a los aminoácidos azufrados. Los aminoácidos azufrados, entre ellos tenemos a la cisteína y a la metionina. Pero la cisteína, nos vamos a detener un poco, la cisteína tiene una importancia especial. Resalta su grupo sulfidrilo. El grupo sulfidrilo es un grupo ácido que en medio alcalino va a ceder su protón y se transforma con carga negativa. Y por ese motivo también hay la susceptibilidad de que pueda oxidarse. Cuando una cisteína se combina con otra cisteína, dos cisteínas, y cuando se oxida esta molécula, el grupo sulfidrilo, anoten ahí el sulfidrilo, aquí pongan, cede un átomo de hidrógeno. El grupo sulfidrilo cede un átomo de hidrógeno. Y esta otra molécula, este otro grupo sulfidrilo también cede un átomo de hidrógeno. Y entonces, ¿cómo quedará el sulfidrilo? Con un electrón no apareado, el azufre diré, y este otro azufre también quedará con un electrón no apareado. Y entonces formará un enlace covalente. La unión de dos cisteínas mediante esto denominado puente disulfuro da lugar a la cistina. El puente de disulfuro, juega un papel muy importante en la estructura de las proteínas, por eso estoy dándole énfasis a esto. Entonces, un puente de hidrógeno, ¿cómo se puede formar? Un puente de disulfuro se forma por la oxidación de dos moléculas de cisteína. Esto ahorita aparentemente no tiene relevancia, más adelante vamos a ver que es importante, porque juega un papel estructural un papel en la estructura de las proteínas. La cistina no forma parte de los 20 aminoácidos, ¿no? Porque resulta de un proceso de oxidación. A su vez, veamos también un poco deteniéndonos en los aminoácidos ácidos, como el ácido glutámico y el ácido aspartico, que tienen un grupo carboxilo extra en R. Los aminoácidos ácidos, como la lisina, arginina, histidina, se caracterizan porque tienen grupos amino extra en la estructura de R. Ustedes saben que por química orgánica que toda molécula que tiene en su estructura un grupo amino es potencialmente básico. Con eso acabamos las propiedades iónicas de los aminoácidos. Entonces, se debe resaltar 2 puntos. Recordar, la carga neta de un aminoácido queda especificada por el pH. Hemos dicho, ¿verdad? Según el pH puede cargarse positivamente, puede tener carga negativa o carga 0. Si cambia el pH, cambia la carga. Esto tiene importancia crucial. Si yo sé que a cierto pH se carga de una manera, puedo utilizar o aplicar eso, vamos a ver más adelante, para purificar o separar.
Otra característica importante respecto a las propiedades iónicas de los aminoácidos es que no hay dos aminoácidos que tengan exactamente la misma tendencia de ionización. Por tanto, tampoco tienen pKs idénticos. Algo que también hay que resaltar es que el punto isoeléctrico se considera como una constante física de los aminoácidos. Hemos dicho, es un valor de pH en el cual los aminoácidos están cargados con carga, o sea, no tienen carga, quedan con carga cero. Con eso hemos acabado las propiedades iónicas de los aminoácidos. Pasemos a ver algunas reacciones químicas de los aminoácidos. Primeramente, sería la formación del enlace peptídico. Cuando dos aminoácidos, por ejemplo, este es un aminoácido cualquiera, he puesto R aquí, ¿no? El carbono alfa, el grupo alfa carboxilo, el grupo alfa amino. Dos aminoácidos pueden reaccionar formando un dipéptido. ¿Cómo ocurre esto? Fíjense, el grupo amino, aquí tiene un par de electrones sin compartir, va a hacer un ataque nucleofílico al grupo carboxilo. Y se va a perder una molécula de agua y se va a formar un enlace, formará un dipéptido, en el que se ha formado un enlace tipo amida, y que aumente, enlace tipo amida, denominado enlace peptídico. Así como hemos visto en los carbohidratos, en la unión de dos monosacáridos se unían mediante un enlace O-glicosídico, pues en los aminoácidos, la unión de dos aminoácidos, el enlace entre dos aminoácidos se llama enlace peptídico. Químicamente es una amida. Entonces, esa es una primera reacción que podemos ver en los aminoácidos. Otras reacciones que están aplicadas ahora en la detección en laboratorio e identificación de aminoácidos. Tenemos primero la reacción con la ninhidrina. La ninhidrina es un reactivo que ahorita vamos a ver su estructura, pero se utiliza para visualizar a los aminoácidos en métodos cromatográficos o en métodos electroforéticos que vamos a ver más adelante. Y permite también la ninhidrina cuantificar a los aminoácidos, puesto que cuando se combina la ninhidrina con los aminoácidos, absorbe muy bien a 540 nanómetros de longitud de onda. Y la reacción es muy sensible, en la sensibilidad del orden de los nanomoles, 10 a la menos 9 moles. Se emplea para la valoración cuantitativa por colorimetría. No pretendo que aprendan esto, chicos, pero nada más les muestro. Esta es la estructura de la ninhidrina. Si se fijan, es una quinona, ¿no? Hidroxilada. Entonces, el aminoácido lo que hace es, primero se acidifica la solución. Este protón viene aquí. Este oxígeno se carga positivamente y entonces este grupo amino hace un ataque a este carbono. Y se forma este aducto, ¿no? Se une el aminoácido a la estructura de la ninhidrina, luego hay una descarboxilación y luego una hidratación. Entonces, este grupo amino, fíjense de quién es del aminoácido. Este grupo amino va a reaccionar con otra molécula de ninhidrina formando un aducto, se llama un condensado que tiene un color azul purpúreo, que absorbe muy bien a 540 nanómetros. Entonces, puede servir para cuantificar a los aminoácidos. Sirve para cuantificar y para reconocer, porque en una cromatografía, si se le añade ninhidrina, va a dar un color azul purpúreo en el sitio donde se encuentra un aminoácido. Otra reacción importante es la del ortoftaldehído. Es una técnica más moderna que se basa en la fluorescencia. No pretendo nuevamente que aprendan todo esto, bueno, pues son mecanismos de reacción. El ortoftaldehído reaccionará con el aminoácido en presencia de betamercaptoetanol. Se forma así un aducto, este sí es un aducto, un derivado isoindol del aminoácido. Si se fijan, toda esta estructura proviene del aminoácido. Y esta estructura tiene la característica de que florece a una cierta longitud de onda, produce fluorescencia. Esta técnica, por tanto, permite detectar aminoácidos con mucha mayor sensibilidad, en el orden de los picomoles.
Es decir, ¿recuerdan? Un picomol, o un picogramo, o un picomol en este caso, es 10 a la menos 12 mol. Altísima sensibilidad. Entonces, la reacción de la ninhidrina y del ortoftaldehído permiten la detección cualitativa y cuantitativa, porque permite cuantificar a los aminoácidos. Otra reacción, esta sí la vamos a citar más adelante, es la reacción de Edman. Esta reacción se utiliza para dilucidar la estructura primaria de las proteínas, para la determinación, subrayen, de la estructura primaria de las proteínas. No sé que ahorita no me van a entender, cuando lleguemos a ese momento se va a entender mejor, pero permite a su vez la identidad del residuo N-terminal de un polipéptido. No pretendo que aprenda eso tampoco. La reacción de Edman hace que se forme la feniletilaminoidentoína. Esto vamos a pasar. Con esto hemos acabado aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, entre sus reacciones, tenemos el enlace peptídico, que resulta de la reacción de 2 aminoácidos, y algunas reacciones que permiten identificar y cuantificar, como son ninhidrina, la reacción del ortoftaldehído y la reacción de Edman. Pasamos a la segunda parte del capítulo, péptidos y polipéptidos. Hemos visto en el anterior acápite el enlace peptídico. En los péptidos, los aminoácidos sucesivos, o sea, ¿cómo se forman los péptidos? Los péptidos resultan de la combinación de 2 aminoácidos, 2 o más aminoácidos. En los péptidos, el grupo amino carboxilo, este grupo amino, perdón, hace un ataque nucleofílico a este grupo carboxilo y entonces forma un enlace peptídico, lo que hemos visto anteriormente. Y en consecuencia, en los péptidos, los aminoácidos sucesivos se unen mediante un enlace covalente, es decir, mediante enlaces peptídicos. El enlace peptídico hemos dicho que estructuralmente es una amida. Entonces, fíjense, este grupo amino hace un ataque nucleofílico a este carbono y forma este enlace peptídico. Luego, este reaccionará con otro aminoácido y formará otro enlace peptídico. Este puede reaccionar con otro aminoácido y así va creciendo la cadena de péptidos. En la estructura de un péptido, por ejemplo, reconocemos que cada posición se denomina residuo aminoácidico. ¿Qué quiero decir? Por favor, encierren en un círculo lo que yo estoy haciendo. Fíjense. Esto. Esto es parte de este aminoácido, ¿verdad? Este es un residuo aminoácidico. A su vez, fíjense mi cursor, esta otra parte, esto es el otro aminoácido, otro residuo aminoácidico. Y si hubieran participado otro aminoácido, pues este es el otro residuo aminoácidico. Entonces, cada posición de un aminoácido en el péptido se denomina residuo aminoácidico. Ahora, si el péptido tiene de 2 a 10 residuos, se denomina oligopéptido, igual que en los carbohidratos, ¿recuerdan? Y si tiene más de 10 residuos, a eso me estoy refiriendo. Residuo se llama a la estructura de parte del aminoácido que se ha unido con otro, ¿no? Si tiene entonces entre 2 a 10 se llama oligopéptido. Más de 10 aminoácidos se llama polipéptido. ¿Cómo nombramos o escribimos a los péptidos? ¿Cuál es su terminología y abreviatura? Su representación puede ser, ¿verdad?, un tanto engorrosa porque se refiere a la unión de varios aminoácidos. Entonces, hay ciertas características que se debe respetar. Se usan abreviaturas. Cada residuo de aminoácidos se nombra como un sustituyente acílico. Los grupos acilos se denominan cambiando el nombre del aminoácido, no cambiando, pero añadiendo el sufijo il o hilo. Por ejemplo, si esto hubiera sido la valina, esta es la parte de la valina. Si esto hubiera sido, por ejemplo, el ácido glutámico, esta sería la parte del ácido glutámico. Entonces, este residuo, si fuera la valina, se llamará valil. Si este será el ácido glutámico, será glutamil, y así. El enlace peptídico siempre se representa con un guión.
Pero hay ciertas características dentro de esto, por eso le he puesto 2A. Si la secuencia de residuos es conocida, se nombra a partir del extremo N-terminal, aquí. En un péptido, como tienen acá, se reconoce siempre un extremo N-terminal y otro extremo C o carboxilo terminal. Esto es importante, chicos. A ver, espérenme un cachito. Ya, entonces, los péptidos resultan de la combinación de varios aminoácidos. Y en esa secuencia de unión de aminoácidos siempre va a quedar un extremo, que sería este, y se llama extremo aminoterminal o N-terminal. Y en esa secuencia y unión de varios aminoácidos, al final va a quedar este grupo carboxilo. Y se llama grupo carboxilo extremo, no grupo, perdón, extremo. Carboxilo o C-terminal. Y por convención, cuando digo convención, es que se ponen de acuerdo los científicos de que siempre se va a escribir el extremo N-terminal a la izquierda y el extremo C-terminal a la derecha. Siempre en este orden. Entonces, el enlace peptídico se representa con un guión, hemos dicho. Si la secuencia de residuos es conocida, se nombra a partir del extremo N-terminal, designando cada sustituyente como un sustituyente asilo. Y se puede usar abreviaturas de los nombres. Por ejemplo, no, todavía no. Esto es si se conoce la secuencia, se utiliza o se representa con un guión. Pero si se desconoce la secuencia de una parte del péptido, se utiliza un paréntesis y los guiones se sustituyen con una coma. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ejemplo del caso A. Si tuviéramos este péptido, cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es un octapéptido. En el extremo N-terminal está la arginina y en el extremo C o carboxilo terminal está la lisina. Así como está, por ejemplo, lo estamos citando como arginil, alanil, glisil, glutamil, metionil con los sufijos, ¿no? Il. Se puede usar también abreviaturas. Recuerden que cuando vimos la tabla, los nombres abreviados de cada aminoácido por lo general son las 3 primeras letras de la palabra, con ciertas excepciones, como del triptófano, por ejemplo, o de la isoleucina. Arginina se representa como ARG, alanina como ALA, glicina GLI, el ácido glutámico es GLU, la metionina es MET, el ácido aspartico es ASP, fenilalanina, fen, lisina, lis. Y si conocemos las secuencias, se usa guiones. ARG, guión ALA, guión GLI, etcétera, etcétera. Si yo les muestro este péptido y les digo que me interpreten que es este péptido, me dirán que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octapéptido. El extremo N-terminal es arginina y el extremo carboxilo o C-terminal es la lisina. Se conoce la secuencia. ¿Por qué? Porque estamos usando guiones. En el caso B, si no se conoce la secuencia o de una parte del péptido, por ejemplo, usamos el mismo ejemplo, arginina, alanina. Ahora, entre la glicina, glutámico y metionina no sabemos cuál está primero, no se desconoce la secuencia. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Es un octapéptido en la que la secuencia entre el ácido glutámico, glicina y metionina no está determinada. Y por eso se abre un paréntesis y en lugar de guiones se pone comas. Entonces es importante saber eso. Si se conoce la secuencia, se usan guiones. Si se desconoce toda o parte de la secuencia, si es una parte, se pone paréntesis y, repito, se sustituye los guiones por comas. Estamos hablando, si se conoce la secuencia, si no se conoce, si se conoce, ¿por qué es tan importante la secuencia? Trascendencia de la secuencia de aminoácidos. En todo polipéptido existen 3 elementos estructurales, chicos. La identidad del aminoácido que forma parte del polipéptido, la cantidad relativa de sus aminoácidos y la secuencia de unión de los residuos, es decir, qué aminoácidos forman parte del péptido, en qué cantidad están y cuál es su secuencia. De estos 3, el más importante, la característica más importante es la secuencia de los residuos. ¿Por qué es importante la secuencia?
Porque de la secuencia depende la forma tridimensional que va a adquirir una molécula, un péptido en este caso. De la secuencia depende su forma tridimensional. Y esa forma tridimensional determina su función biológica. Cambia la estructura tridimensional, cambia o se pierde la función biológica. Entonces, en el caso de los polipéptidos, que también es válido para proteínas, la secuencia de aminoácidos condiciona la estructura tridimensional en el espacio, ¿no? Esa estructura tridimensional condiciona la función biológica del péptido. Y cualquier variación en la función biológica está relacionada, cualquier variación en la secuencia estará relacionada con la función biológica. En consecuencia, esta secuencia de aminoácidos está condicionada genéticamente. O sea, nuestros péptidos, las proteínas que tenemos en nuestras células no son al azar. Esa secuencia está condicionada genéticamente, lo que significa, por lógica, que la función biológica estará condicionada genéticamente. Bueno, eso en cuanto a las propiedades de los péptidos. Veamos también esto que nos ayuda, es importante para conocer las estructuras y características para purificación de péptidos. Propiedades iónicas de los polipéptidos. Los polipéptidos tienen también propiedades iónicas y que en última instancia, aquí sí depende sobre todo de sus grupos R, ya sea que sean ácidos básicos, hidroxilados, etc. Por ejemplo, ¿por qué digo solo de los grupos R? Si nos fijamos acá en una estructura, a ver, espérenme un cachito. ¿Dónde está el péptido? Aquí. Decimos que el carácter iónico o la carga que van a tener un péptido va a depender en esencia de los grupos R. Fíjense en esta estructura. Perdón. Si tengo que este aminoácido se ha combinado con este otro aminoácido y se han formado un dipéptido, más otro aminoácido formará un tripéptido. Lo que aparece así son los enlaces peptídicos. Al formarse el enlace peptídico, chicos, el grupo amino de este aminoácido queda, como quien dice, ocupado o enlazado con el grupo carboxilo de este aminoácido. Y luego el carboxilo de este con el aminoácido del otro. Entonces, los grupos carboxilo y amino quedan ocupados, diríamos, o implicados en la formación de enlaces peptídicos. Y entonces, ¿cuáles son los grupos que van a conferirle propiedades iónicas? Pues los grupos que estén en R. Y también, sí, el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal. Por eso aquí decimos esto. Que la carga, el carácter iónico global de un péptido va a depender en esencia o en primera instancia de los grupos R. Y también, claro, del grupo amino terminal y el carboxilo terminal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo expresamos las propiedades iónicas de un polipéptido? Pondremos como ejemplo un pentapéptido. Por ejemplo, ¿qué sería esto? Ácido glutámico, fenilalanina, lisina, histidina y valina. Extremo N-terminal, ácido glutámico. Extremo carboxilo terminal, valina. Y vamos a hacer considerando cómo se va a cargar este péptido a diferentes valores de pH. ¿Cómo? Ahora sí pasamos al complemento que les he dado. Este complemento. Les puse en el Classroom que debían entrar con estas diapositivas impresas, chicos. Complemento del capítulo 4. Entonces, decimos que las propiedades iónicas dependen en primera instancia de los grupos R. Veamos este pentapéptido y vamos a considerar cómo se carga este pentapéptido a diferentes valores de pH. ¿Cómo vamos a hacer? Les estoy poniendo paso a paso. Por ejemplo, primero tenemos que escribir la estructura del pentapéptido, ¿no? Y les pongo acá. Sería ácido glutámico, fenilalanina, lisina, histidina, valina. Nunca les voy a pedir, chicos, que aprendan de memoria a escribir esto. Nunca. Pero sí, si les muestro esto, me van a decir
Este es un aminoácido básico. No quiero que me digan que es la lisina exactamente. Este es un aminoácido aromático, este es un aminoácido básico, este es un aminoácido alifático, eso sí tienen que saber. Bueno, pero por si acaso, aclaración. Estamos viendo. Escribí primero la estructura del pentapéptido. Entonces tengo la estructura del ácido glutámico, fenilalanina, lisina, histidina y valina. Si estas estructuras las estoy representando así, ahora las vamos a escribir así. Este es el ácido glutámico, ¿verdad? Esta es la fenilalanina, esta es la lisina, esta es la histidina y este es el aminoácido valina. ¿Cómo se va a formar el pentapéptido? Hemos dicho que siempre resulta de la combinación o del ataque nucleofílico de este amino que ataca a este grupo carboxilo. ¿Y se forma qué cosa? El enlace peptídico. Ahora, aquí hay un grupo carboxilo de este aminoácido que va a reaccionar con el amino del siguiente aminoácido. Entonces, el amino hace un ataque nucleofílico y va a formar el segundo enlace peptídico. Otra vez tenemos el carboxilo de este aminoácido que va a reaccionar con el amino del siguiente aminoácido y formará el otro enlace peptídico. Y lo mismo acá. Este grupo amino ataque nucleofílico y formará otro enlace peptídico. Tenemos así un pentapéptido. Fíjense en mi cursor, por favor, atiendan esto. ¿Qué cosa es lo que estoy encerrando? Es el residuo aminoácido del ácido glutámico. Ahora, estoy encerrando en un círculo el residuo aminoácido de la fenilalanina. Entonces, de esa manera, si yo les muestro así, me dirán, este es un aminoácido, este es otro aminoácido, 2, este es otro 3, este es otro 4 y este es otro 5. Es un pentapéptido. Listo. Queremos saber cómo se cargará este pentapéptido gracias a sus propiedades iónicas según diferentes pH. Entonces, ya hemos escrito la estructura del pentapéptido. Ahora, hay que ubicar los grupos ionizables y sus valores de pK. Veamos primero con este ácido glutámico. ¿El grupo amino es un grupo ionizable? Pues sí, porque puede captar un protón. ¿El grupo carboxilo es un grupo ionizable? Sí, porque puede donar un protón. El grupo fenilo no es ionizable. Nos pasamos al grupo amino, epsilón de la lisina, y también puede captar un protón, es ionizable. Este grupo también es ionizable porque puede captar un protón. La valina no. Pero aquí tenemos el grupo carboxilo, que también es ionizable. Caramba, no se da, pero es el grupo carboxilo. Y averiguamos en la tabla los valores de pK. Por ejemplo, ácido glutámico. ¿Cuál es el valor de pK del grupo alfa-amino? Voy a parar aquí un cachito. Nos venimos acá. La tabla. Ácido glutámico. Aquí está. Ácido glutámico. Ácido glutámico. Grupo pK del grupo alfa-carboxilo. Amino era, ¿no? pK del grupo alfa-amino es 9.67. pK del grupo alfa-carboxilo 2.19 no nos interesa, pero ahorita queremos saber cuál es el pK del grupo alfa-amino. 9.67. Y así de todos ellos viendo en la tabla, vamos a ir viendo sus valores de pK. Entonces, pK del grupo alfa-amino, fíjense, 9.67. Nos fijamos, ¿cuál es el valor del pK del grupo del carboxilo de R? En la tabla nos dice que es 4.25. Nos vamos, lisina. En la tabla nos fijamos cuál es el pK del grupo alfa-amino, del grupo amino de R, y nos fijamos que es 10.57. Ustedes pueden chequear ahorita. Y nos vamos a la histidina. El pK del grupo R es 6. Y el pK del grupo carboxilo de la valina es 2.32. Listo, ya tenemos
los valores de pK de cada uno de los grupos ionizables. Valores de pK, esto está en cierren, por favor, del grupo alfa carboxilo de la valina es 232, si se fijan en la tabla. Ahora, indique qué carga tendrá cada residuo aminoácido a cada uno de los pHs indicados. Por ejemplo, a pH 1, ¿cómo se cargarán estos residuos? pH 1, muy ácido. pH 1, 1 es mucho más ácido que este pK. Entonces, este amino es de esperar que esté protonado. Y entonces adquirirá carga positiva. A pH 1, 1 es más ácido que 425, entonces este carboxilo va a estar como carboxilo. Su carga 0. 1 es más ácido que 10, entonces es de esperar que este grupo amino esté protonado, porque el medio circundante es muy ácido. Y su carga será positiva. Lo mismo, a pH 1 es de esperar que este nitrógeno se cargue positivamente, y entonces captará un protón y se carga positivamente. Este nitrógeno es el básico, ¿verdad? Este es el pirrol de esta estructura. Y aquí esperamos que 1 es más ácido y entonces este grupo carboxilo va a estar con carga neta 0. ¿Qué quiere decir esto? Que a pH 1 tan ácido, los diferentes residuos de este péptido van a estar cargados de esta manera. Entonces, si sumamos, tendríamos más 1, 0, más 1, más 1. ¿Cuál será la carga neta de este péptido a un pH de 1? Será de más 3. Fíjense entonces, conociendo los valores de pK y según el pH al que lo coloquemos, podemos predecir la carga que va a tener un péptido. Y eso es súper importante en procesos de purificación, que vamos a ver más adelante, en procesos de cromatografías y de electroforesis. Entonces, este aminoácido queda con carga positiva más 3 a pH 1. Pero si yo le cambio el pH, ahora le cambio a pH 11, me voy al otro extremo. Otra vez lo mismo, ya tenemos ubicados los grupos ionizables, ¿no? A pH 11. El pK de este grupo, de este grupo amino del ácido glutámico es 967. 11 es más alcalino que 967, entonces no podríamos esperar que esto esté protonado. Entonces su carga será 0. 11 es más alcalino que 425. Entonces este grupo carboxilo va a quedarse con su carga negativa. Porque esto es más alcalino, este carboxilo cederá su protón y se cargará negativamente. A pH 11. 11 es más alcalino que 1053, entonces este protón se va y esto queda con carga 0. 11 es más alcalino que 6, entonces este protón se va y esto queda con carga 0. 11 es más alcalino que 2 y entonces este carboxilo se queda como carboxilo. Y ahora sumamos. 0, menos 1, 0, 0, menos 1. Este está con menos 1, ¿no? Su carga neta será menos 2. Fíjense que si conocemos los valores de pK, podemos predecir a diferentes pHs qué carga van a tener este aminoácido. Esta carga va a tener este péptido, una carga de menos 2 a pH 11. A pH 1 tiene carga más 3. ¿Qué pasa si le ponemos a pH 7? El pK de este amino es 967. 7 es más ácido que 9, entonces es de esperar que esto esté protonado y su carga va a estar positiva. 7 es más alcalino que 425. Como esto es más alcalino, es obvio que no va a estar como ácido, sino se quedará como carboxilato. Está claro eso, ¿verdad, chicos? Si esto es más alcalino, este va a ceder su protón y quedará como carboxilato. 7 es menor que 10, es decir, que el circundante es más ácido. Pues este amino tendrá que captar un protón y entonces se carga positivamente. 7 es un poco más alcalino que esto, entonces no es de esperar que esto esté protonado. Fuera el protón, carga 0.
7 es más alcalino que esto. Entonces es esperar que este carboxilo se quede como carboxilo. Y entonces, ¿cuál será la carga neta de este? Más 1 menos 1, más 1 menos 1. Carga neta 0. Fíjense que el mismo pentapéptido a pH 7 está cargado como 0. A pH 1 con carga más 3. A pH 11 con carga, hemos visto, menos 2. Entonces, gracias a las propiedades iónicas y a las ecuaciones que hagamos, podemos predecir o cargar a un péptido como nosotros querramos. ¿Y de qué va a depender? Del pH al cual le pongamos. Más adelante vamos a ver que esto tiene aplicaciones, repito, en la cromatografía de intercambio iónico y en la electroforesis que vamos a ver. ¿Está claro esto, chicos? Doctora, tengo una pregunta. En esto de los enlaces peptídicos, tenemos que ver los grupos que están sueltos, o sea, al extremo, que no están unidos en el enlace. Esos son los que dominarían en cuanto a sus, para tomarlos en cuenta y hacer esta suma que hizo. No es que dominarían, pero sí hay que tomarlos en cuenta. Aquí está el grupo alfa-amino, ¿verdad? Y el amino terminal, y aquí está el carboxilo terminal. Los otros grupos, fíjense, no se toman en cuenta porque están formando enlaces peptídicos. Entonces, este sí, del extremo, y este otro sí. Y luego los otros que van a condicionar son los de la estructura de R. ¿Está claro? Sí, sí, doctora, gracias. Ya. Entonces, fíjense que si yo les pongo esta estructura, ustedes, si les doy un valor de pH y les doy valores de pK, podrían ustedes dilucidar cómo se cargará un péptido, un dipéptido, un pentapéptido, ay, perdón, etcétera. Qué frío. Bueno, espero que esté claro, chicos. En todo caso, tienen las diapositivas y pueden ir chequeando. Cualquier duda que tenga, siempre me pueden preguntar. Entonces, hemos visto eso en cuanto a las propiedades iónicas de los péptidos. ¿Estamos? Acá. Esto es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Todo esto ya hemos visto. Ubique, indique la carga que tiene, sume las cargas, lo que hemos hecho. ¿Por qué es tan importante determinar la carga neta de un aminoácido o un péptido? Tanto trabajito que hay que hacer para saber si se carga positivamente o negativamente. Y sabemos que depende del pH al cual se encuentren, ¿verdad? Pues, ¿por qué es tan importante determinar la carga neta de un aminoácido? Porque esta índole se llama índole poliiónica, esa propiedad que tiene de cargarse positiva, negativa o cero, permite aplicar técnicas de cromatografía por intercambio iónico y técnicas de electroforesis aplicadas al análisis de laboratorio de estas biomoléculas. ¿Para qué? Para su separación y su purificación. En otras palabras, si conocemos la carga de un péptido a un pH determinado, con eso podemos hacer una estrategia para purificarlo. ¿Y qué vamos a usar? ¿Qué metodologías? Pues técnicas de cromatografía de intercambio iónico y de electroforesis. No podríamos entender cómo funciona la cromatografía de intercambio iónico ni la electroforesis si no hubiéramos visto previamente esto, que los aminoácidos y los péptidos se cargan positiva y negativamente según el pH al cual se encuentren. Y entonces pasamos a otro que está en la introducción, a métodos de laboratorio para el estudio de péptidos y proteínas. Entre los métodos más usados en laboratorio para el estudio de péptidos y proteínas tenemos la cromatografía y la electroforesis. Estos métodos se basan precisamente en esto, en el carácter iónico de las sustancias, lo que hemos estudiado. Estas técnicas en bioquímica de cromatografía y electroforesis se usan muy a menudo para lo siguiente: para aislar y separar aminoácidos y otras sustancias iónicas, para medir el peso molecular de los polímeros, para evaluar la pureza de los compuestos aislados. Entonces tiene una gran aplicación. Empecemos con los métodos cromatográficos. ¿Qué es la cromatografía? En orgánica ustedes han llevado esto, lo han aplicado, supongo, algo en farmacognosia también, pero en esencia es tema de química orgánica.
Recuerden, la cromatografía es un método físico-químico que se basa en la separación de los componentes de una mezcla. ¿Pero en qué se basa? Que los componentes de la mezcla van a migrar de manera diferencial. Y esa migración va a estar facilitada por una fase móvil. Y va a ser, los componentes migran o son transportados por una fase móvil y son retenidos selectivamente por una fase denominada fase estacionaria. El nombre de cromatografía viene del origen etimológico croma, color, grafía, escritura, porque inicialmente se describió la cromatografía con la clorofila, ¿no? Con colorantes de plantas. Existe una gran variedad de tipos de cromatografía, pero todos tienen o se basan en un procedimiento general. ¿Y qué dice el siguiente? Copiado. Esto está entre cursivas, quiere decir que copiado igualito de la fuente bibliográfica. Permítanme leer. Las sustancias de la muestra, que queremos separar, ¿no? Disueltas. Van a estar disueltas en una fase móvil. Se hace pasar a través de un medio estacionario que al tener distintos grados de interacción con los componentes individuales, este medio estacionario obstaculiza el flujo en diferente medida. El resultado es que las sustancias van a migrar a diferentes velocidades y eso se va a traducir en separación. Por ejemplo, si vemos una cromatografía de columna, la muestra la colocamos aquí arriba. Va a estar disuelto, por eso dice, disuelta en una fase móvil. Y hacemos que migre la muestra hacia abajo. Esta sería la fase estacionaria. Y lo que va a ocurrir es una cromatografía descendente. A medida que van migrando los componentes de la mezcla, van a ir siendo retenidos de manera selectiva. Unos avanzarán más, otros serán más retenidos y estos estarán más retenidos. Los que más avanzan son estos, ¿verdad? Y a eso se refiere que el resultado es una migración diferencial de los componentes. Esa sería una representación de una cromatografía, por ejemplo, de columna. Una cromatografía de papel o cromatografía de placa sería más o menos lo mismo. Esta sería una cromatografía ascendente. La muestra disuelta o sembrada en este punto, gracias a un solvente, van a ir subiendo y se van a ir separando diferencialmente, dando lugar a diferentes manchas, ¿no? Que se puede detectar con diferentes reactivos. Existen diferentes tipos de cromatografía, como ustedes conocen bien, pero desde el punto de vista de la interacción entre la fase móvil y la fase estacionaria, las cromatografías pueden ser de los siguientes tipos. Cromatografía de solubilidad o partición, que es la típica cromatografía en papel. Cromatografía de adsorción, que es la cromatografía líquido-sólido, que es la cromatografía en placa fina y también la cromatografía en columna. Y la cromatografía de intercambio iónico, que es netamente cromatografía en columna. Todo esto ustedes ya han visto en química orgánica, chicos, estamos recordando. Repito, entonces, hay la cromatografía en papel, que es una cromatografía de partición, cromatografía de adsorción, es la de placa fina, y la de intercambio iónico, y puede ser también columna. Y la de intercambio iónico, que es la que ahora vamos a ver, porque estamos viendo las propiedades iónicas, es siempre una cromatografía en columna. ¿Qué es esta cromatografía de intercambio iónico? Todo esto ustedes ya han visto en química orgánica, han debido aplicar en otra asignatura. Lo que nosotros ahora vamos a ver son las cromatografías de intercambio iónico. Porque estamos viendo, repito, las propiedades iónicas de aminoácidos y péptidos. Cromatografía de intercambio iónico. De modo general, en la cromatografía en columnas se hace fluir la mezcla a través de una columna de adsorbente. Los compuestos van a ir saliendo de la columna y pueden ser recogidos en fracciones separadas. Se aplica esta cromatografía de intercambio iónico, siempre se aplica a mezclas de solutos que existen como iones, es decir, que estén como carga positiva o con carga negativa. ¿Cuáles son los componentes de una cromatografía de intercambio iónico? Les debe ser familiar esto ya. En toda cromatografía hay esto. También
el disolvente de ligación, que es un buffer o amortiguador, que se va a ir cambiando continuamente a medida que se procede con la cromatografía. Disolvente de ligación, que es un buffer, y la fase estacionaria. La fase estacionaria es una sustancia sólida que va a participar en el intercambio, ¿no? De modo directo. Estas sustancias, la fase estacionaria, se denomina intercambiadores iónicos. Es decir, que en la cromatografía de intercambio iónico, la fase estacionaria se denominan las fases estacionarias que se utilicen, se denominan intercambiadores iónicos. Y en esencia son resinas que tienen la forma de esferas pequeñísimas con una granulometría determinada. El diámetro de las esferas es pequeñísimo, 10 micrómetros. Y cuanto más pequeñito es, da excelente resolución. Entonces, las fases estacionarias, que son intercambiadores iónicos, a su vez pueden ser un intercambiador catiónico o puede ser un intercambiador aniónico. Veamos el intercambiador catiónico. Ustedes saben que catiónico es que tiene carga positiva, aniónico carga negativa. Estamos hablando de intercambio iónico. Entonces, las cromatografías de intercambio iónico, dependiendo de la fase estacionaria, puede ser de tipo catiónico, o sea, un intercambiador catiónico o un intercambiador aniónico. Empecemos con la cromatografía de intercambio catiónico. Se utilizan diferentes resinas, pero una resina de mucho uso, que es un intercambiador catiónico, es una resina que tiene grupos sulfónicos, de ácido sulfónico. Generalmente se usan como sal, ¿no? Sulfonato de sodio. Entonces, el sulfonato del ácido sulfónico, ¿no? El sulfonato con carga negativa, no es sulfato, cuidado, es sulfonato. El sulfonato con carga negativa está unido con una sal de sodio. Ese sería el intercambiador, la fase estacionaria. La fase móvil, el disolvente de ligación, siempre es un buffer que se va cambiando varias veces a medida que sucede el proceso. Por ejemplo, cromatografía de intercambio catiónico. Tenemos una muestra, digamos una mezcla de péptidos o aminoácidos. Y lo disolvemos en un disolvente de ligación, lo colocamos aquí arriba. Esta es la fase estacionaria, que es una resina de intercambio catiónico. Y la ligación va a seguir en esta dirección. Si ampliamos una de estas esferitas, una porcioncita de esta estructura, de esta fase estacionaria, vamos a ver que, hemos dicho, ¿verdad?, que el intercambiador es el sulfonato de sodio. Entonces, en esta esferita aquí se va a notar grupos sulfonato de sodio, sulfonato de sodio, sulfonato de sodio. ¿Qué tiene? Lo que aquí importa es esta carga negativa. Entonces, esta carga negativa del sulfonato lo que va a hacer es atraer a los aminoácidos o péptidos que tengan carga positiva. Es como si diría, fuera sodio, voy a entrar ahora yo con carga positiva. ¿Quiénes son los que están comandando aquí? El grupo sulfonato. Entonces, los iones cargados positivamente, por eso he puesto intercambio, el aminoácido o péptido con carga positiva le dice fuera sodio y se queda unido al sulfonato. Y entonces, todos los que tengan carga positiva van a ser retenidos con el sulfonato. Y entonces por eso se llama de intercambio catiónico. El catión sodio fuera, entra ahora este catión, que puede ser un aminoácido o péptido cargado positivamente. Y entonces van a ir migrando diferencialmente, ¿no? Cuanto mayor carga positiva tiene, más tienden a quedar retenidos. Y luego van saliendo. ¿Qué pasa? Vamos cambiando el buffer. A medida que cambiamos el buffer, la carga de los componentes va a ir cambiando. Y de esa manera vamos arrastrando todos los componentes y se va separando, sacando alícuotas a medida que va avanzando la cromatografía. Más carga positiva neta quedan detenidos, menor carga positiva neta irán avanzando más. Si luego cambiamos el pH del buffer, del disolvente, estos que estaban retenidos van a ir saliendo porque cambiará su carga. De ahí que es importante saber
a qué pH es lo que estamos separando, a qué pH se carga positivamente y a qué pH negativamente. Resultado, el intercambio de un componente catiónico de la mezcla, que puede ser un aminoácido o un péptido, por el catión sodio de los sitios estacionarios. Y entonces, cambiando el pH, va a ir cayendo, porque no queremos que esto se quede acá retenido. Si le cambiamos el buffer, si estos estaban con carga positiva y yo cambio el pH del buffer, ahora ya no van a tener carga positiva y empiezan a caer. De esa manera se van separando los componentes de una muestra. El grado en que se unen los solutos depende principalmente de la magnitud de la carga. A mayor carga positiva, más quedarán retenidos. El otro tipo de cromatografía es el intercambio aniónico. Utiliza resinas de intercambio aniónico. Son estructuras también poliméricas que tienen grupos funcionales con carga positiva. Generalmente son grupos aminoetil sustituidos en forma de cloruros. Una resina muy usada es la DAE celulosa, que significa dietil aminoetil celulosa. Su estructura es esta. Fíjense, en realidad sería, ¿no?, cloruro, porque siempre están como sal, no puede estar solito, ¿no? Aquí tenemos una estructura con carga positiva. El sulfonato. Entonces aquí ahora tendremos resinas que muestren carga positiva, que van a intercambiar aniones. Entonces, esta estructura, por ejemplo, de dietilaminoetil sería, fíjense, dietilaminoetil y está unido a un polímero de celulosa. Bueno, estas son resinas que se sintetizan para luego ser utilizadas en la cromatografía de intercambio aniónico. Y entonces, ¿cómo será? Estos tienen carga positiva, va a intercambiar aniones. Fuera cloruro, entrará otro. El cloruro se intercambia con componentes cargados negativamente de la muestra. Por ejemplo, cromatografía de intercambio aniónico. Tenemos el flujo del solvente a un pH determinado. Y veamos que como está cargado en lila, tenemos que sería este lila, serían este grupo, ¿no?, cargado positivamente. Y entonces, a medida que van cayendo los componentes de la mezcla, las moléculas cargadas positivamente, fíjense, van a ser repelidas. Fíjense, salen. En cambio, las cargadas negativamente van a ser retenidas. Va a haber un intercambio entre fuera cloruro entrará el componente cargado negativamente. Quedan retenidos en el interior de la granulometría. Entonces, las partículas cargadas negativamente se unen a la matriz. Las positivas, las cargas positivas no van saliendo, ¿verdad? Las partículas cargadas positivamente son rechazadas y van fluyendo. Entonces, la elusión de las partículas cargadas, ¿qué ha ocurrido hasta aquí? Todo lo que es positivo va a salir. Pero no queremos que las negativas tampoco queden retenidas, porque estamos haciendo una separación, purificación. La elusión, es decir, el hecho de que salgan estas cargas negativas, se consigue cambiando el pH del solvente. Hemos dicho, ¿verdad?, que el hecho de que estas partículas estén cargadas negativas es porque está a un pH determinado. Si le cambiamos el pH, estas negativas pueden cargarse como 0 y entonces fluyen. O podemos cambiarles con carga positiva. Por eso dice, la elusión de las partículas cargadas negativamente se consigue cambiando el pH del solvente, hasta igualarlo a su punto isoeléctrico o hasta invertir su carga. Si estaba negativamente, puede invertirlo a positivo o igualar a su punto isoeléctrico. ¿Recuerdan qué es el punto isoeléctrico? El valor de pH en el cual este aminoácido péptido va a tener carga 0. Si tiene carga 0, no es retenido por nada y caerá. Todo depende de ir jugando con buffers de diferentes pHs. Bueno, eso en cuanto a la electroforesis. El fundamento es importante, no es tan simple como yo podría estar narrando. El hecho de conseguir estas resinas es relativamente caro, pero sí se utiliza mucho para purificar y separar mezclas de aminoácidos
péptidos e incluso proteínas. Entonces, las cromatografías de intercambio aniónico y catiónico tienen esos fundamentos. Luego tenemos la electroforesis. Vamos a quedar acá, chicos. Para entender bien la electroforesis, tiene que estar bien clara la cromatografías de intercambio iónico y catiónico. Por favor, repasen para la siguiente clase. Vamos a quedar en electroforesis. Esto es del año pasado. Más o menos en la misma fecha habíamos estado. Ya, entonces, para la siguiente clase, por favor, repasen todo esto que hemos hablado. Cualquier duda me pregunta para poder comprender estos otros métodos. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bueno, repasen, por favor, esto que hemos visto y repasen esto que acabamos de ver, estos fundamentos. Si algo no está entendido, me preguntan en la siguiente clase. Para entender esto, necesito que esté entendido todo esto previamente. Por eso vamos a parar. Bueno, si no hay preguntas, chicos, siempre la siguiente clase en la esperanza de que haya preguntas. Vamos a quedar acá, chicos. No olviden que este domingo me tienen que entregar los informes de sus prácticas, ¿no ve? La siguiente semana tenemos seminario. Y el sábado de la siguiente semana, el subsiguiente sábado, ¿no? Tenemos el examen. Bueno, si no hay más preguntas, no hay preguntas, quedamos ahí. Hasta luego, chicos. No se olviden repasar. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta